No converses con tu ex, porque a veces ese hola que suena tan inofensivo es la trampa más bien disfrazada del pasado. Muchos caen creyendo que hablar con el ex es un acto de madurez, pero no es así. Es un acto de debilidad emocional pintado con buena educación. Y lo que hoy parece una charla inocente, mañana se convierte en una recaída que te arrastra al mismo infierno del que tanto costó salir. Como decía Séneca, mientras sigas tocando el fuego, no puedes quejarte de las quemaduras. Volver a conversar con quien ya te rompió es una forma sutil de seguir viviendo en la herida. Y te diré algo más brutal. No todos los mensajes son por amor. Algunos solo quieren comprobar que aún estás ahí, que sigues roto, que no has podido sanar. El estoicismo nos enseñó a dominar nuestras pasiones, no a revolcarnos en ellas. Así que si tú crees que un mensaje no te hace daño, es porque aún no has visto el caos que puede traer. Hoy vas a descubrir 3 verdades que muchos aprenden cuando ya es demasiado tarde. Y después de esto, jamás volverás a mirar un mensaje igual. Si ya no te tragas cuentos del pasado, comenta: soy consciente y me elijo. 1. La conversación reabre heridas que ya estaban cerrando. Tú crees que ya sanaste hasta que vuelve a escribir. Y ese hola no es un saludo, es un disparo emocional camuflado de cortesía. Solo con leer su nombre en la pantalla, todo dentro de ti cambia. El corazón se acelera, el estómago se revuelve, los recuerdos se despiertan como si nunca se hubieran ido. Eso no es madurez, eso es recaída. El estoicismo nos recuerda que el dolor no es causado por los hechos en sí, sino por la interpretación que hacemos de ellos. Marco Aurelio lo dijo con claridad: si te duele, es porque le diste poder. Y tú, al responder, le devuelves ese poder a alguien que ya te lo arrebató una vez. No estás hablando con cualquier persona, estás abriéndole la puerta al mismo verdugo que te rompió. Y lo haces creyendo que tienes el control, cuando en realidad te estás saboteando emocionalmente. Un mensaje trae otro, y cuando menos lo esperas, ya no estás durmiendo bien, ya no estás en paz, ya volviste a soñar con lo que nunca funcionó. La mente humana es frágil cuando hay heridas sin cerrar. Y por eso, lo más peligroso no es lo que tu ex dice, sino lo que tú permites que reviva dentro de ti. ¿Y sabes qué es lo peor? Ese simple acto de responder: lo hiciste tú que tanto lloraste, tú que tanto prometiste no volver a caer. Pero subestimaste el peso de tus emociones. Pensaste que eras más fuerte de lo que realmente eras. Epicteto enseñaba que el sabio no busca evitar el dolor, sino volverse invulnerable a él. Y tú no puedes ser invulnerable mientras sigas dando segundas oportunidades disfrazadas de conversaciones. Eso no es cerrar ciclos, eso es volver a abrir la herida con tus propias manos. Detente un segundo y respóndete con brutal honestidad. ¿Para qué respondes ese mensaje? ¿Para demostrar que ya no te importa? ¿Para sentirte bien contigo mismo? ¿O para alimentar esa fantasía de que, tal vez, aún queda algo? No es inocente lo que haces, te estás mintiendo. Conversar con tu ex no te da paz, solo retrasa el proceso de sanar. Lo sabías, pero lo ignoraste, porque el alma aún tenía sed de esa atención tóxica que por momentos se disfrazaba de amor. Y mientras tanto, lo nuevo que pudo llegar a tu vida se queda esperando a que tú termines de lamerte las heridas que ya deberías haber sanado. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y una de las formas más absurdas de perder tiempo es invertirlo en quien ya no forma parte de tu presente. Así que, si hoy vuelves a hablar con tu ex, hazlo sabiendo esto: no estás construyendo nada, estás dinamitando tu paz. No estás siendo fuerte, estás siendo emocionalmente ingenuo. Y no estás avanzando, estás retrocediendo disfrazado de madurez. La próxima vez que suene tu celular y veas su nombre, recuerda esto: no es una conversación, es una trampa. Una prueba más de que tu sanación aún no es completa. Y si de verdad quieres liberarte, el primer paso no es un texto, ni una llamada, ni una explicación. Es el silencio.
El silencio es el idioma de los que ya entendieron que hablar con el pasado es traicionar su futuro. 2. Detrás de una conversación siempre hay una intención, y casi nunca es limpia. Se disfraza de cortesía, de preocupación o de nostalgia, pero detrás de una conversación con tu ex siempre hay una intención, y casi nunca es limpia. Nadie escribe porque sí, nadie vuelve del pasado solo para saludar. Cuando un ex aparece, es porque algo quiere. Quizás atención, quizás validación, o simplemente quiere comprobar que todavía estás ahí, roto, esperando. Epicteto lo dejó claro. Aquel que busca impresionar a otros es esclavo de su opinión. Y muchos ex no regresan por amor. Regresan porque necesitan sentirse importantes, deseados, necesitados. No vuelven porque te aman. Vuelven porque no soportan que tú estés superando algo que ellos también arruinaron. Y tú, por ingenuidad o por hambre emocional, caes. Crees que el mensaje es inofensivo, pero no lo es, porque cuando alguien que te hizo daño vuelve con palabras suaves, no es un gesto noble, es una jugada estratégica. Es el ego queriendo comprobar que todavía tiene poder sobre ti, que todavía puede alterar tu paz. Séneca decía, quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Y es exactamente eso lo que pasa cuando se responde ese mensaje. Se sufre por adelantado, se alimenta el autoengaño, se revive el dolor que ya debía estar enterrado. El problema no es solo lo que la otra persona busca. El verdadero problema es lo que uno entrega. Tiempo, atención, emociones, espacio mental. Y todo eso a cambio de... ¿qué? De una charla sin propósito. De una conexión ficticia con alguien que ya demostró no saber quedarse. Muchos justifican estas conversaciones con frases como: es para cerrar el ciclo bien, podemos ser amigos, quiero demostrar que ya sané, pero esa necesidad de demostrar ya es una herida abierta, porque quien realmente sana no tiene que probarlo con mensajes. Lo demuestra con silencio, con distancia, con límites. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos, y quien sigue permitiendo el acceso de quien lo lastimó, inevitablemente se tiñe con recuerdos, frustraciones y vacíos que deberían estar cerrados. Cada palabra que se intercambia con un ex sin propósito real es una gota más que llena el vaso del retroceso. Y cuando se quiere avanzar, lo que más pesa no es el pasado, es el vínculo que aún no se ha cortado. Muchos creen que ese tipo de contacto es madurez. Pero la verdadera madurez emocional no consiste en conversar con quien te rompió. Consiste en poner límites donde antes solo había emociones sueltas. Es tener el valor de cerrar una puerta sin necesidad de escuchar otra versión, sin buscar una última explicación. Es comprender que no todo se cierra hablando, que hay heridas que solo se curan alejándose. Y si la intención fuera realmente sana, no te causaría ansiedad, no removería tu estabilidad, no tendrías que preguntarte si deberías responder, porque lo puro, lo limpio, lo verdadero, no genera dudas. Solo las manipulaciones disfrazadas hacen tambalear la paz que costó tanto construir. Por eso, la próxima vez que llegue ese mensaje, hay que hacerse una pregunta letal. ¿Este mensaje es para sanar o para probar que aún puede controlar mis emociones? La respuesta, casi siempre, duele, pero también libera, porque nadie que haya valorado de verdad tu presencia habría elegido convertirse en tu ausencia. 3. El contacto mantiene viva una historia que ya debía estar muerta. Cada vez que vuelves a hablar con tu ex, estás echando leña a un fuego que ya debía estar extinguido. No importa cuánto te convenzas de que solo están hablando como amigos, la realidad es mucho más cruda. No estás construyendo nada nuevo, estás alimentando el cadáver emocional de una historia que ya no existe. Marco Aurelio fue tajante en esto. Lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja.
Y mantener contacto con quien te rompió no es útil para tu paz, ni para tu presente, ni para tu evolución. Es apego disfrazado de cordialidad. Es un intento inconsciente de revivir lo que ya demostró no tener vida. No se puede avanzar mirando constantemente hacia atrás. No puedes abrir tu corazón a alguien nuevo si todavía estás dejando una ventana abierta al pasado. Porque por esa rendija emocional siempre entra la duda, el recuerdo, el «y sí», y mientras estás anclado a ese fantasma emocional, lo nuevo se va. Se va porque siente que tu alma sigue ocupada. Lo más peligroso del contacto con un ex es que es silenciosamente destructivo. No duele de inmediato, no se nota en un día, pero poco a poco vas perdiendo enfoque, vas perdiendo fuerza, vas debilitando tu convicción de seguir adelante. Epicteto lo dijo sin rodeos. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y no se puede ser dueño de sí mismo si todavía se responde mensajes por nostalgia, por culpa o por una falsa sensación de responsabilidad emocional. Eso no es libertad. Eso es una forma elegante de seguir siendo prisionero de una historia rota. Cada conversación, cada emoji, cada «¿cómo has estado?» es una cuerda que se enrolla más fuerte al cuello de tu progreso. Te dice la mente, no pasa nada por hablar, pero el alma sabe que sí, porque no es lo que se dice, es lo que se revive. Es ese hilo invisible que sigue atando tu presente a un pasado que ya no tiene derecho de estar ahí. ¿Y sabes qué es lo más absurdo? Que te prometiste soltar. Dijiste que merecías algo mejor. Lloraste por meses para poder respirar sin esa persona. Y ahora vuelves a caer solo por no tener el coraje de cortar del todo. No se puede sanar en el mismo lugar donde uno se rompió. Y no se puede crear una nueva versión mientras se siguen aceptando migajas de atención de quien no supo quedarse. Cada vez que respondes, cada vez que vuelves a abrir la conversación, estás eligiendo quedarte estancado. Y lo peor, lo haces creyendo que es una forma de cerrar bien, pero hay historias que no se cierran hablando, se cierran con dignidad, con silencio, con límites. La dignidad no se negocia. La paz no se comparte con quien ya la contaminó. Séneca escribió, «El que es sabio no llora por lo que perdió, sino que se alegra por haberlo dejado ir». Y tú no puedes llamarte sabio si sigues abriéndole espacio a quien ya tuvo su oportunidad y la desperdició. La vida solo premia a quien se atreve a soltar por completo. A quien, a pesar del temblor en las manos, no responde. A quien, aunque sienta nostalgia, no retrocede. A quien, aunque sienta que algo queda, tiene el coraje de aceptar que ya no hay nada. Porque cortar todo contacto no es falta de madurez, es dignidad pura, es amor propio en su forma más radical, y es la única forma real de avanzar. Y si hay hijos de por medio, aquí no se trata de emociones, se trata de responsabilidad. Cuando hay hijos, el contacto con un ex no puede evitarse, pero debe transformarse radicalmente. Porque una cosa es hablar por los hijos y otra muy distinta es seguir atado emocionalmente bajo la excusa de la paternidad. La comunicación en estos casos debe ser clara, directa y con límites férreos. No se habla de la relación pasada, no se comparte nostalgia, no se abren conversaciones personales, no se permiten deslices emocionales, solo se habla de lo necesario y nada más. Como decía Marco Aurelio, haz lo que debas hacer, no esperes reconocimiento, solo hazlo con justicia. Y actuar con justicia implica separar lo parental de lo personal. Implica dejar de usar a los hijos como excusa para mantener un hilo emocional con alguien que ya no pertenece a tu vida íntima. Porque cuando se mezclan los roles, se contamina todo, se confunde el respeto, se enturbia la crianza y se arriesga la estabilidad emocional de los niños. La madurez no es hablar como si nada hubiera pasado. La verdadera madurez es saber callar lo innecesario y hablar solo lo que edifica. Es dejar de lado el ego herido y priorizar el bienestar de los hijos por encima del impulso emocional. Séneca lo expresó con claridad.
Ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Y si no se tiene claridad de propósito al hablar con un ex por temas de los hijos, entonces se está navegando sin rumbo y arrastrando a los más inocentes a ese naufragio. Tu hijo no necesita ver a dos adultos heridos disfrazando su necesidad de apego con excusas de responsabilidad. Tu hijo necesita ejemplo, necesita límites, necesita verdad. Y a veces, el mayor acto de amor hacia los hijos es tener el coraje de no confundir lo que se terminó con lo que debe continuar. Si esta verdad te tocó, deja tu like, comenta con el corazón y compártelo porque alguien necesita escuchar lo que tú ya entendiste.